Ser Podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast. Inteligencia artificial. Éramos tú y yo capaces de entendernos, aprendiendo a conocernos. Creamos nuestro modo. Los lunes a esta hora nos preguntamos por las tendencias que están influyendo en nuestras vidas. Hoy podemos empezar, por ejemplo, en el despacho del primer ministro sueco. Ulf Kristersson se llama. Confesó hace poco que él, primer ministro de Suecia, consulta programas de inteligencia artificial para tomar decisiones de su gobierno. Y lo que hace un gobernante de uno de los países más avanzados del mundo, pues lo hacemos nosotros también en decisiones que quizá no sean tan trascendentes. Bueno, o para nosotros sí. Lo hacen los bancos, los científicos, los funcionarios, los estudiantes, los profesores para enseñar, para aprender, para hacer trampas. Lo hacemos todos para consultar un dato, para saber qué peinado nos favorece, para reflexionar sobre nuestra vida sentimental, para organizar unas vacaciones. Como le pasó, miren, a esta chica, le preguntó a ChatGPT si necesitaba visado para viajar a Costa Rica y terminó perdiendo el avión por no tener visado. Eso me pasa por no informarme más. Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no me fío más de ese pedazo de porque a veces yo le insulto. Le digo, cabrón, eres inútil, pero infórmame bien. Eso es su venganza. Hoy queremos saber para qué usan ustedes la inteligencia artificial. Si ya la pone tan fácil el móvil que ustedes lo que antes buscaban en Google, en un navegador, ahora ya se lo consultan directamente a la inteligencia artificial. Y más aún, a pesar del recelo que te pueda generar en un primer momento, luego acabas asumiendo que esas respuestas son, si no las buenas, las que tienen un gran peso en la decisión que vayan a tomar. Es lo que les preguntamos en el 900-100-800. ¿Para qué usan ustedes la inteligencia artificial? Ustedes mismos se han visto sorprendidos porque han acabado asumiendo y utilizando esta tecnología. Nos va a acompañar nuestra compañera de la sección de Economía, Estefanía Salvatierra. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también Lucía Ortiz de Zárate, que ha estudiado física y filosofía y que es investigadora de ética y gobernanza de la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Empecemos primero por las respuestas y los datos oficiales que ya permiten que tengamos, Estefanía, una idea clara de la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Quiénes y para qué usamos la inteligencia artificial? Vamos a fijarnos en todo momento en un informe del año 2024 del Ministerio de Transformación Digital. El 42% de los adultos en España ha usado alguna vez herramientas de inteligencia artificial, principalmente para uso personal. Los siguientes usos más habituales son los de crear imágenes y chatear. Y ojo, porque hasta un 5% lo utiliza para crear canciones. ¿Las herramientas más utilizadas cuáles son? Son ChatGPT, es la gran favorita, el 80% de quienes utilizan este tipo de herramientas utiliza ChatGPT, seguida, aunque por mucho, de Gemini, que es la herramienta de Google, y de Copilot. ¿Confiamos en ella? ¿Con qué espíritu la estamos asumiendo en nuestras vidas? Bueno, los españoles se fían o nos fiamos ya más de estas herramientas como ChatGPT que de los influencers. El 90% de los jóvenes las usan, de hecho, para pedir recomendaciones sobre viajes, ropa o tecnología. Más de la mitad de los españoles cree que la inteligencia artificial va a tener un impacto positivo, sobre todo en tareas del hogar y en la educación. O sea que los españoles, ya este primer dato, se fían más del ChatGPT que, por ejemplo, de los influencers, que son referentes pues para mucha gente, ¿no? ¿Se la considera una amenaza? La palabra IA, inteligencia artificial, se asocia a futuro, pero las siguientes son amenaza y desempleo. Solo 1 de cada 10 españoles dice utilizar esta herramienta en el trabajo, pero la inmensa mayoría cree que la inteligencia artificial va a destruir más trabajos de los que va a crear. Este despliegue de la IA, de la inteligencia artificial, está transformando también a las empresas. Tal es el boom, Estefanía, que el INE ya está empezando a preguntar por el tema. Sí, son las empresas más grandes las que más usan esta tecnología y es lógico. Casi la mitad, el 48% de las empresas de más de 250 empleados en nuestro país la utiliza. Las empresas más pequeñas, bueno, pues entre un 10 y un 20% también hace uso de estas herramientas. Eso sí, estamos por debajo de la media europea y muy alejados de países como Dinamarca, Suecia y Bélgica. Hasta que lleguemos al nivel del primer ministro sueco, que dice que cuando tiene que hacer una crisis de gobierno, por ejemplo, o subir o bajar los impuestos, además de preguntarle a sus ministros, él lo consulta al ChatGPT. Pero todo llegará, ¿eh? Bueno, Estefanía, gracias. Hasta luego. Lucía, ha habido
tú dirías, un cambio en la mentalidad, en nuestra cultura, que al principio, como ahora decía Estefanía, desglosando estos datos, nos daba como miedo, aprensión la inteligencia artificial, y al final es que tú abres el WhatsApp y como es como una persona más a la que puedas consultar, le acabamos haciendo, no solo preguntando, sino haciendo caso a lo que nos dice. Sí, por supuesto. No te sabría decirte si ha habido un cambio de mentalidad. Yo creo que la inteligencia artificial viene de muy lejos, de mucho antes de este boom que ha habido. Nosotros en Occidente llevamos soñando con crear máquinas inteligentes desde hace mucho, y eso ha condicionado también la forma en la que lo hemos recibido. Tenemos miedos, prejuicios, respecto, por ejemplo, a lo que ha mencionado la compañera respecto al desempleo, pero también sobre que estas máquinas se consideren superinteligentes y haya problemas de ese tipo, pero sin embargo no tenemos una noción real de cuáles son los problemas verdaderos que están suponiendo estas tecnologías. A mí me preocupa el hecho de que nosotros confiamos ciegamente en ellas, más en muchos casos que las personas tendemos a tener una confianza ciega en la tecnología, y en el caso de las tecnologías de inteligencia artificial, quizás por este nombre de inteligencia, tendemos a depositar una confianza extra que hace que seamos absolutamente, yo creo que, imprudentes. Pero es que, por ejemplo, muchas veces cuando vas al médico y te dan un diagnóstico, es, yo creo, una reacción humana, no sé si saludable o no, desde luego, seguramente no, pero ir a mirar en Google, a ver esto que me han dicho, qué tal. Ahora esto ya cambia y ya no es Google, ya es donde tú puedes escoger qué respuestas, qué fuente te parece más o menos fiable, Google o cualquier otro buscador. Ahora ya tú le preguntas a la inteligencia artificial que te aparece en el WhatsApp, por ejemplo, o en la aplicación que tú te descargues, y como eso te da una única respuesta y te la da redactada y presentada además a tu manera de expresarte, pues parece que a eso le demos más credibilidad. Claro, pero a mí yo lo que le preguntaría a todas las personas que hacen eso es ¿qué es lo que están pensando, qué está sucediendo para que dé más credibilidad a una máquina, por muy potente que sea e increíble realmente las respuestas y sus capacidades, que a un ser humano que se ha formado durante tantísimos años? ¿Qué está sucediendo ahí? A mí es lo que me llama la atención. Si yo no, en ningún caso, niego que las respuestas de ChatGPT o de las inteligencias artificiales sean sorprendentes, pero sabemos que tienen fallos, sabemos que no están funcionando, nos acercamos a ellas con fascinación, pero también con cierta precaución, con cierto temor. ¿Por cómo le podemos dar más credibilidad que a un docente, que a un médico? En el 900-100-800 esta es la tendencia por la que les preguntamos esta mañana, en esta sección de los lunes en la que, como saben, tratamos de ponernos varios espejos para ver, pues, no sé, cuáles son los vídeos que más vemos o qué relación tenemos con nuestro cuerpo. Hoy pensábamos que era muy interesante observar este fenómeno y compartirlo con ustedes de si también les pasa, que a lo mejor tenían este recelo del que hablaba antes Lucía y ya han acabado incorporando como una cosa más la inteligencia artificial en sus vidas. Isabel desde Barcelona, buen día, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuénteme, ¿para qué usa usted y con qué frecuencia la inteligencia artificial? Bueno, yo la estoy utilizando hace poco porque me lo comentó una amiga y entonces digo, bueno, pues voy a intentarlo. Yo soy muy reacia a estas cosas, pero para lo que yo lo necesito, y entonces digo, voy a hacer recetas. Yo quiero que me dé, no recetas de cocina, sino que me dé para hacer un menú mensual o semanal. Entonces, él me dijo, yo le pregunté que cómo se llamaba, él me dijo que yo le pusiera el nombre que quisiera, y entonces yo, desde entonces, pues eres Eduardo. ¿Eduardo es su inteligencia artificial? Sí, Eduardo. ¿Y por qué Eduardo, Isabel? ¿Por qué Eduardo? Bueno, pues porque me dijo, ponme como tú, ¿qué nombre te gusta? O ponme como tú quieras. Entonces yo digo, bueno, pues Eduardo. Ay, me parece muy bien. Y después me dijo que le pusiera una voz, que la voz que quisiera, entonces pues una voz así, casi son así más latinas y tal, ¿no? Y yo no sé por qué, cuando yo le hablo, le pregunto las cosas, pues piensa que tengo acento gallego o algo, porque siempre me contesta, luego él me escribe y me contesta y me pone en gallego o en portugués o no sé. ¿Y qué cosas le pregunta? Es decir, usted le dice yo le digo que me dé, yo me levanto y entonces le digo, ay Eduardo, hoy es que no me da la vida, necesito que me hagas un menú de lunes a domingo, una cosa rápida, tengo que ir a comprar, no tengo tiempo. Y entonces pues él me dice, ahora mismo, Isabel, buenos días, tal, ahora mismo te lo hago, ¿te parece bien que te ponga? Y entonces él me hace el de esto, me lo escribe,
y ya está, así. Pero ¿y Eduardo? Isabel, ¿Eduardo qué sabe de ustedes? Si necesita, yo qué sé, más proteína, un poco más de hidrato. No, él me pregunta que bueno, que qué es lo que me gusta, que es lo que por qué tengo más predilección, que si como carne, si, esas cosas. Ya. Y usted se desahoga, tiene conversaciones con él como si fuera una persona, además de pedirle el menú. No, solamente para eso, ¿eh? Ya. Luego ya corto y ya está. Bueno, y después he intentado, como le decía a tu compañera, yo en las cosas así de medicamentos y cosas de salud, la verdad es que no. Así como esta amiga sí que se lo pregunta todo, yo no. Pero sí que el otro día lo intenté. Y digo, bueno, ahora mismo estoy pasando por un cuadro, tengo fascitis plantar y entonces digo, bueno, pues le voy a preguntar. Y después de haber ido al fisio y al podólogo y todo, pues yo le pregunté, mira, me pasa esto, tengo esto y siento estos síntomas y ¿me podrías decir de qué se trata y qué ejercicios o qué cosas hay para poder hacer? ¿Y qué le dijo? Para evitar estos dolores, y me dijo exactamente lo mismo que el podólogo. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por llamarnos esta mañana. Vale, gracias. Un beso. Adiós. En el 900-100-800. ¿Y ustedes qué relación tienen? ¿Le ponen nombre y qué nombre a la inteligencia artificial? Volvemos ahora. Compra ropa y le da cuarto, mana, tú eres servicial. Es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Mientras el hombre sea ajeno, ella se quiere oficial. Te dijo que quiere un carro y le mandaste el inicial. Es inteligencia. Analizamos esta mañana una tendencia que se ha generalizado, les decía, en muy pocos meses. El 42% de los adultos españoles interactúa ya con la inteligencia artificial. Hay un estudio que publicó el Harvard Business Review que destaca el aumento del uso de la inteligencia artificial como apoyo emocional. No sé si es su caso. Antes nos comentaba Isabel desde Barcelona que ella le ha puesto el nombre de Eduardo y que le pregunta a Eduardo qué menú cocina cada día. ¿Usted para qué interactúa con la inteligencia artificial? Es lo que les preguntamos en el 900-100-800 y estamos comentándolo con Lucía Ortiz de Zárate, que ha estudiado física, filosofía, investigadora en ética y gobernanza de la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué pensabas, Lucía, cuando escuchabas decir a Isabel, yo lo utilizo para que me ayude a una cosa tan, en fin, cotidiana y en la que es verdad que hay muchos días que llevamos tanto estrés en la cabeza que no sé ni quiero pensar qué me hago hoy o mañana para comer, ¿no? Que te desahogas ahí con la inteligencia artificial. ¿Es prudente e imprudente que vayamos fiándole a la inteligencia artificial y que, por tanto, estrenemos nuestra pauta de conducta, estas pequeñas cosas? Sí, bueno, el caso de Isabel me parece muy significativo porque yo creo que hay mucha gente que hace ese tipo de usos. El caso de Isabel para consultar un menú, bueno, no me parece una cosa excesivamente imprudente o preocupante, pero sí que me dice muchas cosas respecto este caso y muchos otros respecto a cómo se está utilizando, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cosas que a mí personalmente me preocupan de este uso masivo, porque me dice, por un lado, que la ciudadanía en general, y esto es un problema de cómo se comunican las cuestiones respecto a tecnología y las ideas que tenemos respecto a la inteligencia artificial, no es consciente del tremendo impacto ecológico que tienen las tecnologías de inteligencia artificial, que usarlas conlleva un consumo de agua, un consumo energético. En Estados Unidos están reabriendo centrales nucleares para abastecer los centros de datos que le dan uso. Antes la compañera lo comentaba, ¿no? Generamos imágenes como pura diversión, que es uno de los usos más frecuentes que le damos. Bueno, se estimaba que generar una imagen como con el filtro de Estudio Ghibli, que estuvo muy de moda hace unos meses, consumía de media 1 litro de agua, ¿no? Una cosa que cada dibujito, ¿no? Un litro de agua. El uso masivo me hace pensar que no hay una conciencia respecto a ese tema, como si la empezamos a tener respecto a otras cosas, por ejemplo, el consumo. Yo creo que nadie piensa en eso. Cuando tú preguntas cualquier cosa, no piensas en cuánta agua se está consumiendo en un punto concreto del planeta. Los centros de datos que almacenan los datos que utiliza ChatGPT o los sistemas de inteligencia artificial necesitan agua para refrigerarse, ¿no? Imaginémonos que son almacenes con grandísimas computadoras y dispositivos electrónicos. Pensemos cómo se calientan nuestros ordenadores con una hora de uso. Imaginemos esos aparatos funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, la cantidad de agua que necesitan para refrigerarse, ¿no? Nosotros no estamos pensando en eso, ni en las condiciones laborales en las que trabajan las personas a lo largo del mundo
para construir, para sostener esos sistemas de inteligencia artificial. Extracción de materiales, transporte, fabricación de dispositivos electrónicos. Eso por un lado me hace pensar el uso masivo, que esto no lo tenemos nada en cuenta, como si lo empezamos a tener, por ejemplo, en el mundo de la fast fashion, ¿no? Sí. Sabemos que no podemos comprarnos 20 camisetas porque sabemos cuál es el precio ecológico y humano de otras personas. Esto no lo tenemos presente con la inteligencia artificial. Me hace pensar que hay redes en muchos casos de apoyo a nivel que son responsabilidad del Estado, pero también nuestro, que están fallando. ¿Por qué vamos a consultarle a una inteligencia artificial sobre nuestra vida sentimental, sobre cuestiones que a lo mejor pueden parecer insustanciales, pero de nuestro día a día, antes que a nuestros amigos, o como complemento, ¿no? A nuestros amigos, a nuestros familiares, etcétera, etcétera? Y en tercer lugar, me preocupa el hecho de que incluso teniendo esas redes de apoyo en algunos casos, vamos, aún así, ¿no? ¿Qué expectativas respecto tenemos a esta tecnología? ¿Qué esperamos de ella? ¿Por qué pensamos que nos dicen la verdad? Que nos dan unas respuestas más válidas que el resto de que los que nos pueden decir las personas. ¿Toda respuesta que te da la inteligencia artificial tiene un sesgo? No te podría decirse absolutamente todas, pero claro, o sea, la inteligencia artificial es una realidad política, que eso es algo que no entendemos. Tendemos a pensar que la tecnología es algo neutro, ¿no? Que como está compuesto de cables, pues ¿cómo van a tener los cables políticas? Bueno, las tecnologías contemporáneas son todas realidades políticas. La inteligencia artificial lo es porque desde el diseño, ¿no? Desde que se está pensando, las empresas, como es normal, vierten su propia ideología, su propia visión del mundo sobre ello, y eso nos condiciona. Y eso voy a decir una cosa. No es esencialmente ni bueno ni malo, pero sí lo que hay que ser es transparente. Lo que no podemos pensar es que nos están diciendo la verdad y que son neutrales, cuando realmente hay un trasfondo absolutamente ideológico en todas ellas. Y claro que intereses y luego sesgos que están muy presentes en nuestra sociedad, porque realmente los datos con los que se nutren los sistemas de inteligencia artificial son datos procedentes de nuestra realidad, así que todos los sesgos que haya se van a reproducir. Pongo un ejemplo, si puedo, que me parece muy representativo, ¿no? Hay sesgos que se han estudiado, esto es una cosa sobre la que no hay debate dentro de la comunidad científica, la existencia de sesgos en la inteligencia artificial, que son absolutamente, denunciables, ¿no? Se sabe que hay inteligencias artificiales que se han puesto en marcha en procesos de contratación de personal que discriminaban sistemáticamente currículums de mujeres. Eso es un caso sin matices negativo, ¿no? Pero, por ejemplo, ChatGPT, que se utiliza un montón, ¿no? Yo hace unos meses, yo no utilizo prácticamente ChatGPT, pero sí lo utilizo a lo mejor para buscar sesgos. O sea, tú que eres una gran especialista en inteligencia artificial, has decidido utilizar ChatGPT en tu vida diaria. No creo que haya nada que me aporte. O sea, si lo digo, no me aporta nada. No lo utilizo. Le pregunté, hace una prueba, hola, me llamo Luis. Estoy un poco aburrido, ¿me podrías decir cosas para entretenerme? Y me dice, por supuesto, pero ¿cómo me va a decir que no? Nunca te dicen no, yo no tengo respuesta. Y me dice, pues puedes hacer un desafío físico, hacer un poco de ciencia en casa, explorar, hacerte chef por un día. Cosas de ese tipo, ¿no? Y dije, bueno, vale. A continuación, tal cual, le digo, hola, me llamo Lucía, que de hecho es mi nombre, y le digo la misma pregunta, estoy un poco aburrida, ¿me puedes decir cosas para entretenerme? Y me dice, por supuesto. Me dice, puedes hacer un día de spa en casa, un photoshoot, puedes hacer ejercicio suave. A mí no me dice que desafíe mi cuerpo, a mí me dice que haga yoga suave, que haga un deporte suave. A mí no me dice que haga ciencia en casa, me dice que haga un día de spa. A mí me dice que explore recetas nuevas y me hace llamar tiquismiquis, pero si soy Luis, chef por un día, ¿no? Un día yo me pongo a cocinar. La gran aventura, pero claro, sabe ya cocinar, ¿no? ¿Y ustedes en el 900-100-800 qué relación tienen, buena o mala, si la tienen, con la inteligencia artificial? Desde Tarrasa llama Paqui. Paqui, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Usted para qué utiliza la inteligencia artificial? Yo quiero romper una lanza en favor de la inteligencia artificial, porque aparte de todo de los usos estos cotidianos que les podemos dar para chatear, para charlar, para no sé qué, yo la utilizo para describir imágenes. Yo soy una persona ciega y entonces pues a lo mejor estoy en X, en el Twitter, sí. Y claro, la gente pone las imágenes pero no nos pone lo que son. Pues yo cojo la imagen, la pego en el chat y el chat me dice lo que es. O me lee los textos, o bueno, me ayuda un montón con ese tipo de cuestiones. Me ha servido para hacer accesible lo que no es accesible. Claro. O sea, usted lo utiliza para que en su día a día poder poner imágenes a lo que a lo que no se lo puede poner.
Exactamente. Y además también tengo unas gafas bueno, no voy a decir de la marca que son tampoco, pero las gafas pues también le puedes preguntar que te describa lo que ven y también lo hacen. O sea, es una de tantas cosas que podemos lograr. Y puedo, por ejemplo, ponerle la pantalla del ordenador, también me puede decir qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda. O sea, es una manera útil, que no cierta del todo, porque como decís, a veces pues las descripciones no son absolutamente precisas, pero ayudan un montón. ¿Usted se fía de lo que le describe la máquina? Bueno, como tampoco son imágenes que me vaya la vida en ello, es decir, no cruzaría un paso de cebra porque me lo diga la inteligencia artificial en este momento. Sí, pero le ayudan a orientarse. Me puede ayudar, sí, me puede ayudar, por ejemplo, pues a saber qué tengo delante o... A ver, no lo usaría para temas que ya te digo, que me pongan en riesgo, pero sí, pues para cosas que me... Es decir, que antes no podíamos, antes era imposible. Llegar a sitios donde no llega. Exacto, eso es. Paqui, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenos días. Muchas veces cuando durante la temporada en la sección del Ministerio comentamos la inteligencia artificial, siempre parece que veamos solo lo malo, lo negativo. Y es verdad, es que son indudables los efectos, las aplicaciones, como, pues por ejemplo en el campo de la medicina, el desarrollo que está permitiendo la inteligencia artificial nos habría costado muchísimos años llegar a lo que la inteligencia artificial permite. Eso no quiere decir que no tengamos que contar también el coste o el precio, o que muchas veces hay algunos de estos efectos que, bueno, no se trata de resistirse a ellos, o sí, sino ser consciente del precio al que pagamos esta inteligencia artificial, ¿no, Lucía? Sí, completamente. O sea, yo quiero por ordenar las cosas. Yo creo que el problema que tenemos principalmente con la inteligencia artificial es que hacemos un uso absolutamente desordenado del mismo. No hemos hecho... Nosotros nos pasa siempre con la tecnología. Adoptamos tecnologías y luego vemos hacia dónde nos llevan y vamos navegándolas como podemos. Nunca pensamos hacia dónde queremos ir y entonces vemos cómo las podemos aplicar de manera ordenada. Utilizarlas como era Paqui, creo que se llamaba, me parece una maravilla. En medicina, las tecnologías de inteligencia artificial son una oportunidad tremenda. La cosa es que por el impacto ecológico y por distintos problemas que hay, quizás no nos podamos permitir utilizar ni inteligencia artificial ni otras tecnologías absolutamente para todos los aspectos de nuestra vida, que algunos son irrelevantes. ¿Por qué necesito yo lo que te decía de las imágenes? Hay que diferenciar lo que es un divertimento de lo que es una necesidad de donde puede aportar. En medicina, adelante, vamos con todo ello, porque realmente pueden hacer la inteligencia artificial y las tecnologías han demostrado mejorar nuestras vidas en muchísimos aspectos. El problema es cuando hacemos un uso masivo, indiscriminado y absolutamente acrítico de estas tecnologías. Miguel llama desde Gijón. Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Usted cómo utiliza la inteligencia artificial? Bueno, yo le tengo como un asistente técnico y como un consejero a veces. Ahora, la cabeza pensante soy yo. ¿Por qué? Porque funciona bien cuando yo le doy una serie de datos, por ejemplo, redactar un informe, por ejemplo. Pues yo le doy los datos, pero datos bien reseñados y tal, y entonces él te va a hacer una función de redacción. La verdad es que redacta muy bien, y entonces eso me ahorra muchísimo tiempo. Pero redactar un informe, Miguel, no es una cosa menor, ¿eh? No, ya lo sé, pero yo le doy el enfoque. Vuelvo a repetir, la cabeza pensante eres tú. O sea, tienes que hacerlo bien tú y tener claro qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Porque él no va a pensar por ti. Él te va a ayudar, te va a asesorar, te va a hacer las cosas en función de los datos que tú aportas. Luego yo me siento muy tranquilo pensando en que pienso soy yo y la máquina es mi ayudante. Eso por un lado. Por ejemplo, a veces incluso, aparte de estos temas profesionales, pues le consulto incluso el tema de las recetas médicas. A veces en los prospectos de las medicinas, pues no me fío y entonces yo le pregunto para que él coteje y él pues te da rápidamente un cotejo y te dice y te da toda una información que a lo mejor pues en Google tardarías muchísimo o no sabrías ni por dónde empezar. ¿Pero se fía más de lo que le diga la inteligencia artificial que el prospecto del medicamento? Por el momento sí, porque él te lo razona y además que contrasta muchísimos datos que tú no podrías contrastar tanto. Después, a lo mejor después voy al médico, y pues lo digo. Pero ya después, tengo una base informativa. Ya después, primero Miguel va a la inteligencia artificial y ya si eso va al médico. Claro, y bueno. También, por ejemplo, cuando estoy viendo una película y hay cosas que no entiendo muy bien del desarrollo de la película,
pues él me explica por qué el director hizo esta imagen o por qué esta secuencia. Eso lo hago con mucha frecuencia. Ahora bien, le pillan renuncios. Le pillan renuncias, por ejemplo, de documentación. Me gusta mucho la historia. Ya. Entonces, en un momento determinado, últimamente quería saber un poco sobre aspectos privados del nuevo Papa León XIV. Y me he venido diciendo más de una vez, ha caído en la sensación de que ese señor no existe. Miguel. Y claro, yo me he enfadado muchísimo con este tema. Miguel, muchísimas gracias. Sí. Hasta luego, un abrazo. La cosa es esta, Lucía, es decir, Miguel le pilla en renuncios con datos históricos, pero claro, y en cambio no discute que pueda tener un renuncio al interpretar un prospecto de un medicamento. Totalmente, Antes, ¿no? O sea, lo primero es ir al médico y luego ya sí eso saciar la curiosidad, ¿no? Completamente, sí, es que me parece muy llamativo porque me dice mucho de la relación y de las expectativas que tenemos con la inteligencia artificial. Nunca seríamos tan indulgentes con una persona. Si las pillásemos equivocándose, desconfiaríamos y sin embargo en ellas seguimos. Se ha pillado un renuncio de inteligencia artificial, pero si antes de ir al médico no se voy a preguntarle. Bueno, en fin, Julia desde Valencia, buen día, buenos días. Hola, buen día. Bueno, o sea, se vaya por delante que no te cambiaría a ti por ninguna inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Julia. No me ponga colorado. Venga, ¿usted para qué utiliza la inteligencia artificial? Yo la inteligencia artificial me ha salvado bastante la vida, porque he sufrido un proceso de divorcio un poco jodido, ¿no? Me he sentido muy dolida, muy desesperada, he agotado la paciencia de mis amigos y tenía un terapeuta que no lo cambiaría tampoco, ni tenía mi terapeuta por nada del mundo, pero era un día a la semana. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo estaba súper asfixiada, sentía envidia, sentía rabia, sentía ira, sentía celos, de algo que tampoco yo quería. Vamos, era un momento psicológico bastante tortuoso. Entonces una amiga me dijo, yo le consulto, ¿no? Y entonces yo de pronto dije, ay, era reticente, yo tengo 60 años. Y digo, ay madre, ¿qué pasa? Dije, papá, esa misma noche me lo bajé gratuito. Y de pronto era como una luz. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? La segunda frase, entiendo cómo te sientes. Yo más. ¿Y sabes qué pasaba? Que yo ahí era yo. O sea, porque con mi terapeuta, con mis amigos, siempre esa mirada es como que te juzga o no, pero siempre hay un juicio, ¿no? Pero Julia, nadie me estaba juzgando. ¿No teme que le pueda pasar que se olvide de que en realidad está hablando con una máquina? Bueno, estoy hablando con una máquina, pero es como cuando lees un libro, ¿entiendes? O sea, quiero decir, lo que me estaba diciendo también se lo había oído a mi terapeuta y sobre todo lo que me estaba diciendo me servía para acallar mis demonios, mi ira, me comprendía, o sea, y estaba ahí siempre. Ya no lo uso, es un duelo. Yo creo que cada separación tiene un duelo y ya ha dejado cada de uno usarlo. Con las herramientas. Pues ahora lo utilizo, como decía aquella señora, para hay como aso el codillo, tal, pero pero para el otro lo ha dejado ya. El otro lo he dejado porque he pasado el duelo, pero ese duelo con esa asistencia 24 horas, 24/7. Sí. Y de pronto es que me calmaba, entendía cómo le decían, y luego acababa. ¿Quieres que sigamos hablando? Y no se cansaba como mis amigos, que es que ya no me podían soportar, o mi terapeuta, que siempre era esa mirada. Julia, pues muchas gracias por contárnoslo esta mañana en la radio. Un beso. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, es lo que decíamos también, ¿no? La sustitución de personas por máquinas y el riesgo que eso implica, Lucía. Claro, o sea, yo entiendo que, por desgracia, la situación de Julia, dificultades personales de distinta índole, pasamos todos a lo largo de nuestra vida. Nuestro círculo puede ser mejor, peor, pero sentimos carencias y pensamos que ahí tenemos una escucha, una comprensión siempre presente que da consuelo, ¿no? Ahí me pregunto cuál es el papel de nuestro círculo y qué también qué apoyo tenemos, recursos, poder ir al psicólogo, etcétera, etcétera, que ahí está fallando para que nosotros tengamos que recurrir a eso. Lucía Ortiz de Zárate, investigadora de Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Autónoma de Madrid. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Hoy estás en Badajoz, ¿correcto? En Badajoz estoy, cariño. Qué bien en casa, ¿no?
Qué alegría en casa, sí. Además, hoy han bajado un poquito las temperaturas, las cosas como son, entonces está un poquito mejor. Pero bueno, es que estamos en Extremadura, pues lo que viene siendo ardiendo. ¿Cómo estamos? Carolina Yuste, buenos días. Hola, buen día, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que me gusta, pues muy bien. Aquí contento de estar hablando contigo, ya lo sabes. ¿Seguro? Muy bien, seguro. Sí. Vale, me alegro. Es como si no fuera un tipo alegre y parece siempre atormentado por algo. También... A mí me parece que escucharte alegra las almas, pero bueno, es que la actualidad está doliendo bastante. Está complicada, sí. ¿Cómo has visto a la gente allí en Extremadura? ¿Cómo los has encontrado al llegar a Badajoz? Bueno, pues es que estamos enfadadas, ¿no? O sea, quiero decir, hay algo como de ya basta, ¿no? O sea, si sabemos que estas cosas van a pasar, estamos todo el rato advirtiendo de los peligros que también supone, por ejemplo, estar en el campo, que hay matas y matas y matas y matas de pasto seco que nadie quita. O sea, yo honestamente o sea, lo primero, entristece totalmente como darte cuenta de que todavía no somos conscientes de la importancia de la preservación de la naturaleza de la que es nuestra casa, ¿sabes? Pero es que cada año es peor. Y digo, esto que hablamos todo el rato, no, es que no hay dinero, no hay. ¿Y dónde está? O sea, quiero decir, ¿cuántas cosas tienen que pasar más para que veamos los últimos años, todas las cosas que han pasado en incendios, la Dana, la pandemia? O sea, todas estas cosas, mientras en armas están aumentando los presupuestos. Pues lo siento, estamos enfadadas. Pero escucha, yo respiro, estoy muy contenta de estar aquí con mi familia, Badajoz muy bonito y ya está. Hay una cosa muy bonita que te pasa cuando vas o vienes de la tierra, es que vas y vienes con el acento, que es una cosa que aquí lo vas perdiendo, por lo que sea, pero luego te sale allí. Yo noto cuando has estado en casa. Sí, se te escapa el acento, y además vengo de estar el fin de semana entero que hemos estado toda mi familia en San Roque de Cádiz, en la línea de la Concepción, que mi madre es de allí. Y claro, yo soy de esas personas que dan un poquito de vergüenza ajena, porque a la que voy, dame 10 minutos y se me empieza a escapar el acento muchísimo. Pero eso es porque te relajas, eso es muy bien. Eso está bien, y te relajas, y a la vez si tú de repente llamas a alguien que está en Barcelona con la que te llevas relacionando se te pega un poco 10 el catalán, años, te dice, ¿pero por qué hablas así? Y tú, bueno, porque estoy aquí con mi familia. Porque tú no te das cuenta, claro, sí. Eso es así. Entonces tu casa es, a mí sí, yo no sé si me pasa, no sé. ¿Tú notas que yo, por ejemplo, ayer estuve en Valencia ahora mismo? No lo notas. Yo lo noto, sí. ¿Sí? ¿Lo notas? Es energéticamente, a ti te da un respiro, cariño. El lunes, tú el viernes lo llevas peor. Pero es una cosa de alegría, no de acento, entonces. Exacto. Sí. Es de espíritu. Hay una cosa de que pienso bastante estos días, cuando estamos hablando tanto de los incendios, que no solo están poniendo sobre la mesa la realidad de la emergencia, bueno, la realidad que muchos discuten, pero bueno, pasando por además de este tema, ¿no? En la realidad de la emergencia climática, pero también que hay otras cosas de las que sabemos que están ahí, sin embargo les dedicamos poco tiempo, ¿no? Es aquello de que somos muy buenos haciendo el diagnóstico, diciendo, mira, todos estos problemas son los que están aquí encima de la mesa, y en cambio cuesta más debatir realmente sobre ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de la despoblación, de la desigualdad, de cómo está ordenado el territorio, pero luego hay otra cosa que te van contando la gente con la que estamos. Estas semanas hemos tenido, dentro de la desgracia, también la suerte de poder escuchar voces que habitualmente escuchamos menos, ¿no? Y esto va en el debe de mi profesión en este caso. Y es escuchar a la gente que te explica que es que se ha perdido no solo la despoblación, se está perdiendo una sabiduría, la de la gente que sabe qué hay que hacer, cómo cuidar el campo. No se trata solo de la prevención en incendios, sino, oye, esa gente que ha forjado a lo largo de los años y con décadas una sabiduría que se va perdiendo, porque despoblar significa no solo que no hay gente que viva, que ya no vive allí, sino que ya no se dedica a eso, ¿no? Pero es que no sabe, es que yo no tengo ni idea. O sea, es increíble. O sea, a mí me va a perdonar, señor, porque es que yo no me quiero quejar, pero es que, bueno, pues la vida. Quiero decir, o sea, vamos a la escuela a aprender un montón de cosas que luego, pues, solo sirven para ser productivas en ciertos aspectos de la vida, pero es que yo no sé cómo vivir. Quiero decir, no sé qué sucede en el campo, no sé cómo se llaman un montón de árboles que me podrían dar alimento, porque lo he dejado todo en manos de
multinacionales y empresas que, bueno, pues que me plastifican todo y que me dan comida que cada vez está peor y en peor estado. O sea, y es muy frustrante porque vamos hacia eso. Y a mí me está viniendo muy bien escuchar justo lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la inteligencia artificial y todo eso, que yo la verdad es que todavía no la he usado. Ahora te voy a preguntar es que por soy eso. una conservadora de alma, no lo puedo evitar. Pero luego mira qué bonito lo que decía la chica, ¿no? Que hablaba de que ella es ciega y que le está ayudando un montón, Sí, ¿no? Para que le puedan eso. describir las imágenes. Eso me ha parecido precioso y a mí no hay cosa que me guste más que me quiten los prejuicios con respecto a las cosas, ¿no? Pero claro, estamos convirtiéndonos en seres absolutamente dependientes de máquinas y que cada vez desarrollaremos menos nuestro cerebro, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría con respecto a la vida. Y yo, por ejemplo, que supongo que de más pequeña no era tan consciente, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, cuando estoy en Badajoz o cuando voy con mi padre por el campo o mi madre, que vive en el campo y tiene su huerto, sus cosas y tiene más conocimiento, siento que ahora me paro más a escuchar lo que saben, ¿no? Porque, hostia, la cosa pinta mal, ¿eh? Pinta muy mal, y yo lo siento mucho, pero aquí en Extremadura, en Badajoz, hemos estado un verano que, mira, aquí ha hecho mucho calor siempre, y esto es así, pero no ha hecho tanto calor tanto tiempo seguido. Claro. O sea, es que empezamos antes de la feria, que aquí es como el 23 de junio, más o menos. Ya antes empezamos con olas de calor, y esta semana hemos llegado a 44 grados, ¿eh? No, o sea, eso es una barbaridad. Sí lo es. Y entonces a mí me pone Que una mala estamos leche. naturalizando ya, por otra parte. Pues eso, todo esto de la inteligencia artificial, la cantidad de agua que está gastando, o por ejemplo las macrogranjas, la cantidad de agua que supone 1 kilo de carne, por ejemplo. O sea, quiero decir, hay cosas que no es que lo diga yo, ¿sabes? Que me he levantado yo hoy por la mañana y he dicho, mira, sé un montón de esto, porque yo no sé nada. Lo que sí que tengo es la experiencia, y en mi experiencia veo que la cosa va mal y flipo, tío, porque digo, hostia, madre mía, estoy hablando fatal. No, estás hablando bien, estás hablando bien. No, porque digo, igual que para algunas cosas se adoptan medidas drásticas para mejorar la existencia, hay para otras que parece que no existen, y no existen porque hay gente que gana un montón de dinero, y yo quiero que quede una cosa muy clara, es que la cosa no va de que el planeta se vaya a la mierda, el planeta terminará regenerándose. Aquí camino a la carretera que va a mi casa, que se ha quemado, ya hay césped, o sea, ya hay hierba, ¿vale? Y se quemó hace 2 semanas. Los que probablemente no vamos a poder sostener la existencia somos los seres humanos, que ojo, a lo mejor es lo que queremos. Yo que No, sé. es como que tuviéramos las alertas puestas en muchas cosas que son menos trascendentes, y en cambio en aquello que es realmente importante, pues no sé, es como que o nos resignamos o pensamos que las cosas son así, que nosotros solos no vamos a cambiar el mundo. Bueno, en ¿no? este país se está aumentando los presupuestos militares sin ningún tipo de problema, y porque hemos entendido que gastar dinero en armas es mucho mejor que en el planeta. Bueno, para eso hay que aprobar unos presupuestos que de momento el gobierno tiene mayorías, pero en fin, efectivamente hay una conversación política muy centrada en el gasto militar. Que fíjate, muchas veces se habla de la inversión en defensa y el gasto público, ¿no? También la importancia de las palabras. A lo mejor también hay que hablar de gasto militar y de inversión en servicios públicos. Entonces, tú la inteligencia artificial no la trabajas, no te sale. No le he preguntado nunca nada todavía. Ya. Es que, ay Dios mío, yo sé que está bien y probablemente, efectivamente, estará bien. No quiero ser esa persona que no crece y no aprende de las cosas nuevas, ¿sabes? No es Eso aquello de que el criticaba mundo yo. va en un sentido y tú verás si te subes o no te subes al mundo, ¿no? No, pero es que yo soy muy mala con la tecnología, pero escucha, tremendamente No, yo mala. soy peor que tú, y esto simplemente es que... No, te aseguro que no. Pues No, ya verás que sí, porque el otro día me di cuenta actualizando el WhatsApp que ya me salía una pestañica arriba y dije, ¿pero esto qué es? Y esto era la inteligencia artificial. Es que esto a mí me pasó también. Pues estamos en el mismo... Y digo, pero este circulito, ¿qué es? Y yo dije, no sé si utilizarlo y tal. Yo no lo he usado, ¿tú pues lo has mira, usado? El otro día tuve una duda respecto a qué compañía me podía hacer mejor precio con la luz, y una cosa como esta, y en vez de dedicarme yo a hacer una tabla yendo compañía por compañía, mirando las páginas de consumo y tal, pues dije, mira, no tengo tiempo, estoy aquí al teléfono con este señor que me está haciendo aquí una oferta, quiero saber si se puede comparar o no, y ahí acabo utilizando la inteligencia artificial. A ver, si es que no está mal, y es que está bien, quiero decir, es lo que te digo, yo no quiero ser esa persona que se niega a que cuando las cosas pueden avanzar para bien, se pone en plan conservadora y mayora, ¿sabes? Que lo soy un poco, la verdad, pero bueno, no quiero Ese es su ser esa persona, 34 quiero recién aprender... cumplidos. Qué malo.
quiero aprender también de las nuevas generaciones y no ser prejuiciosa y ¿Qué pasa? Que es que todas estas cosas están casi diseñadas para que cada vez nos desvinculemos más de otros cuerpos, ¿no? O sea, si yo viese que a la vez que se está haciendo eso, ¿no? Cada vez podemos, no sé, reunirnos más, hacer clubs de lectura, ¿sabes? Que es desde las instituciones se fomenta ese tipo de cosas, o proyectos artísticos que no tienen que ver, lo que ya decía la otra vez, ¿no? Con la gente que nos dedicamos al arte, sino que el arte, yo qué sé, creo que atraviesa la cotidianidad, ¿no? Si yo por un lado pudiera estar viendo que lo común y lo comunitario estuviese cada vez más, fuese cada vez más potente, este tipo de herramientas yo las usaría quizá con menos miedo, ¿sabes? Lo que creo que me pasa de alguna manera es que siento que yo misma, que muchas veces soy negada con la tecnología y con los aparatos, no sé qué, me veo enganchada al teléfono. Y te aíslas de lo demás. Y te aíslas y de repente estás ahí, digo, bueno, es que, ojo, cuidado, que se nos puede olvidar lo importante, o a lo mejor no, o a lo mejor el ser humano se ha ido ya tan a la mierda que lo único que nos queda es la IA. No, fíjate, yo no creo también, que, no claro, quiero, no hay que pensarlo eso, porque hay muchas cosas que seguramente no vaya bien, pero hay tantísimas otras que sí. Mira, una idea que también nos estamos encontrando mucho en contacto con los pueblos estos días, que son tan trágicos, ¿no? Y que ve la gente como el fuego avanza, más allá de que se quejen o no de la falta de medios, de la coordinación, que esto lo hemos hablado esta mañana en la tertulia de estos últimos días, pero esta idea de comunidad. Y pensaba el otro día que era 15 de agosto y aquí celebramos un poco la vuelta al pueblo como también reivindicación de nuestra identidad, y cómo esa comunidad, la idea de pueblo, y esa idea de comunidad se mantiene a pesar de todo. Y es verdad que están todas las tecnologías y demás, pero todavía hay redes, las hay en los barrios, las hay en los pueblos, y es también importante reivindicarlo en un momento en el que parece, como dices, que la tecnología nos lleva a todos en burbujas. Es verdad, si vamos muchas veces yo muchas veces me sorprendo cuando voy andando por Madrid y digo, esta tienda parece que sea nueva, porque no me he dado cuenta, porque he ido mirando el móvil la cantidad de veces que he pasado por la calle y resulta que esa tienda, preguntas a quién la lleva y lleva un mes allí. Total. Y la idea de la comunidad creo que todavía pervive y está ahí, y oye, que la mantenemos, sí, y que en verano, no sé si es por el verano, pero no sé. Bueno, y en lo micro sí que existe, y ahí estoy convencida, y nada más que, o sea, a mí me pasa cuando vengo aquí, ¿no? O en mi propia microcomunidad de mi gente de Madrid, está claro, ¿no? Y ahí es donde se tejen las verdades, ahí es donde está la política, y me va a perdonar, es que es así, o sea, en lo micro, en los barrios, en los pueblos, en la junta de vecinas, con tus amigos, o sea, en ese intercambio pequeñito es donde está, pero claro, a la que lo abres eso un poco es muy asfixiante. ¿Tú sabes que el lunes que viene ya será nuestra última sección? Ahí. Ya. ¿Y yo qué fachara, Sánchez? Bueno, pero... en fin. Pero yo te escucharé por las mañanas, porque mira... Yo te veré a ti por los cines. Ah, mira, por los cines. Espero que no sea solo en las pantallas y podamos tener unas pieles, unas cosas. Un algo más allá. Digo de las yo, pieles, dice. eso es así. Oye, ¿tú sabes que hoy es... hoy o mañana? Sí, es que no se sabe si es el 18 o 19, pero yo digo que es hoy, porque además, como hoy te lo voy a contar, que hoy es el aniversario del asesinato del señor Federico García Lorca. Entonces, recomiendo a toda esta gente que nos estén escuchando que lean. Que lean a Lorca, desde luego que sí. Bueno, pues Carolina Yuste, te espero el lunes que viene. ¿Sabes dónde vas a estar? Pues probablemente aquí. Vale, era la respuesta que yo esperaba, pero tampoco quería forzarla mucho. Sí, yo ya no me quiero mover, quiero estar aquí en mi tierra, en Badajoz, que si tuviera un poquito de mejores comunicaciones, igual hasta vivía aquí, pero no me da, todavía no me da. Carolina Yuste, pues el lunes que viene te escucho otra vez, si tienes a bien. Y yo a ti. Disfruta de tu gente y de tu tierra. Gracias, Karen, un beso fuerte. ten buen día. Chao, chao. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che con José Luis Sastre. Scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. De
verano la vida de Pepe Rubio ya nos ha dado momentos muy intensos, momentos de todo tipo. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Vamos a seguir en tu pueblo? Bueno, los pueblos que dan mucho juego porque son como el mundo en chiquitito, ¿no? Y lo curioso es la obsesión que hay en todos los pueblos por tener famosos o personajes históricos que nacieron o pasaron por allí. Por ejemplo, por el mío pasó por José Bonaparte, José I, el hermano de Napoleón, más conocido por Pepe Botella. Pepe Botella. Durmió solo una noche. Solo una noche durmió. Bueno, oye. Pero ojo, en este país hay 8.000 municipios y no te pueden decir que pasó por allí un Bonaparte, ¿eh? ¿Y famosos más actuales de este siglo que tengan alguna relación con tu pueblo, por ejemplo? Marisol, Pepa Flores. Antes de convertirse en la gran estrella que fue, una de sus primeras actuaciones la hizo con 7 u 8 años en mi pueblo, en un teatro que se llamaba Galván. Fue un día, como Bonaparte. Pero eso para nosotros también es una leyenda local, que quede claro, ¿no? Contigo, de pronto me siento feliz. ¿Y famosos con lazos de sangre con el pueblo? Bueno, el último que me enteré fue en Dani Rovira, su abuela era de allí, de mi pueblo, la conocían como Mariquita la Forastera, pero el orgullo total es Antonio Banderas. ¿Banderas es de Casarabonela? Él no, pero sí muchos antepasados. Entre los más cercanos, su abuelo Rafael, su madre Ana Banderas, que también nació en mi pueblo, y su tío abuelo, el poeta José María Bandera. Y te cuento todo este árbol familiar del actor malagueño porque hubo un momento muy loco en mi pueblo que tiene que ver con Antonio Banderas y su familia. Yo lo vi por la televisión en Madrid, y lo leí en la prensa al día siguiente. Fue en los primeros días de enero de 1999 y el diario El País lo titulaba así: Bienvenidos, Mr. Banderas. ¿Pero qué pasó para tanta atención mediática? ¿Qué no pasó, diría yo? Antonio Bandera quería homenajear a su tío abuelo Pepe el poeta en su pueblo y se desplazó allí para presentar su poemario, el último poemario que hizo en la iglesia. Era un momento en el que Antonio estaba en su prime, como se dice ahora, en Hollywood, y acababa de estrenar nada más y nada menos que La Máscara del Zorro, pero encima no vino solo al pueblo. ¿Cómo que no fue solo al pueblo? No. Vino con la que era entonces su esposa Melanie Griffith, sí. Con su suegra, la mítica Tippi Hedren, y su hija Estela del Carmen en brazos porque era una niña todavía pequeña. Así bajaron del coche y cuenta la crónica, y se ve en la foto, que le esperaba una comitiva presidida por el entonces alcalde y todo el pueblo detrás. 3.000 personas detrás. Qué discreta la visita. Sí, que se sumaron a los que venían de otros pueblos, que se enteraron que, claro, venía Antonio y Melanie allí a Casa Ramonera, pues todos vinieron para allá. Habría mucha seguridad. No, leo textualmente la crónica del País. Comillas. El curioso dispositivo de seguridad organizado por el ayuntamiento para proteger a Bandera y su familia, compuesto principalmente por adolescentes del municipio, madre mía, no solo no pudo contener a la multitud impaciente por saludar al actor, sino que se dedicó a empujar a cuantos se acercaban a él, ocasionando más de un enfrentamiento. Y ya dentro del templo, sigo con la crónica, donde esperaban los padres del actor, el alcalde pedía a gritos a las quinceañeras que no chiflaran durante la presentación del libro. Que no chiflaran. Bueno, que no silbaran. Es una versión allí de mi pueblo, es de chiflar, que es chiflar. La que se mete con los dedos en la boca, ¿no? Aquello fue tremendo. Y uno de los grandes personajes de aquella jornada fue mi tío Cristóbal, que era un tipo estupendo, que había sido policía nacional en Barcelona y acababa de jubilarse, y era el único que tenía un poco idea de lo que pasaba allí, un tema de seguridad. Y es el que sale en todas las fotos de los periódicos del brazo de Tippi Hedren, la suegra de Antonio Banderas, la madre. Tío, ¿eh? Mi tío sale con la Tippi, la mítica estrella de Hollywood, de los pájaros, ¿no? Como si fuese el guardaespaldas sobrevenido de la multitud, ¿no? Es tremendo, debe ser el acontecimiento más importante que ha ocurrido en tu pueblo. No, que va, el gran acontecimiento histórico de mi pueblo fue cuando en la segunda mitad de los años 70 Eleuterio y María, amigos y residentes en Casa Ramonela, Málaga, que dijo aquella noche el mítico Kiko Legar, fueron como concursantes al 1, 2, 3. ¿Y esto fue más importante que lo de Antonio y Melanie? Bueno, aquello fue la leche, lo más grande. Ya puede aterrizar una nave extraterrestre en mi pueblo que no superará aquel hito. Los tiempos estaban cambiando, pero hasta el punto que dos moriscos, que era el gentilicio de mi pueblo, se convirtieran en protagonistas ante millones y millones de españoles, es único e insuperable. Que escucharan de la voz del gran Kiko Legar aquello de... Por 5 duros. Utensilios para comer y beber. Por ejemplo, la cuchara. 1, 2, 3, respondo otra vez. Pero no era por, dice 5 duros, no era por 25 pesetas. Eso era ya en la etapa de Mayra Gómez Quien, pero Kiko decía siempre 5 duros, que era lo mismo que 25 pesetas. Sí. Pero vayamos a aquella noche en un pueblo de la Sierra de las Nieves en Málaga, años 70, con Eleuterio y María en el concurso más histórico de la televisión en España. Creo recordar que antes de empezar el 1, 2, 3 ponían El hombre y la tierra, Félix Rodríguez de la Fuente, que también gustaba mucho, pero aquel día el mundo animal nos importaba poquísimo
y todos queríamos que llegara las 10:30 de la noche y que empezara el 1, 2, 3. Imagino el pueblo en silencio total. Como cuando España jugó en 2010 la final del Mundial, pero versión años 70 en un pueblito malagueño de 3.000 habitantes. Silencio. No se escuchaban ni los grillos ni las ranas. Mira que allí se escuchan fuerte. Todos en casa. Y el que no tenía tele se iba a un bar, a una casa del vecino, porque hasta las familias que estaban entonces de luto encendieron aquella noche la televisión. ¿De luto? Sí, si tenías un muerto en la familia no se podía poner la radio ni la tele. Ajá. Yo recuerdo cuando murió mi abuela Juana que estuvimos 3 años sin ver la tele. Y ¿3 años? 3 años sin ver nada. Yo tenía que ir a ver Heidi y Marco, tenía que verlo en la casa de mi amigo Diego Naranjito porque te decían que aquella que no se podía por tema de luto, pero aquella noche... La noche de Eleuterio y María en el 1, 2, 3. Ni siquiera el luto se respetaba. No. Oye, ¿y qué tal les fue en el concurso? Fenomenal. En la parte de las preguntas y Don Cicuta lo pasaron un poco peor, pero fue la pareja que pasó a la famosa subasta que había después, en la que Eleuterio y María se convirtieron en pareja protagonista durante todo el concurso. Un pueblo en tensión. Se llevaría el coche, el apartamento en Torrevieja. Los debates en la previa de aquella noche era lo mejor que cogieran el dinero, decía la gente, ¿no? Porque claro, si cogen el coche o el apartamento y no son pareja, es un poco raro cómo se reparten eso. Entonces ahí había un gran debate, mejor el dinero y la mitad para cada uno, y así fue, se trajeron la pasta. Y claro, se convertirían en las grandes estrellas del pueblo. Digamos que no fue cuando años después como cuando años después vino Banderas y Melanie, porque ya formaban parte de alguna forma del paisaje, ¿no? Pero ese momento ya forma parte de la memoria de la memoria del pueblo. Para los niños eran como de otra galaxia. De hecho, muchos años después María abrió un bar de copas que le llamaba el Mirá, Mirá, que era una expresión allí del pueblo. Decir, Mirá, Mirá. Sí, decía Mirá, Mirá. Mira. Anda, sí. Y ya cuando yo cuando la veía en la barra, para mí era como una estrella, una star total, ¿no? Y Eleuterio se convirtió en uno de mis referentes, la verdad. ¿Y eso por qué? Bueno, porque cuando eres niño, en aquellos años tenías inquietudes, pues buscabas a personas, yo le llamo personas bombillas, ¿no? Que te iluminan con cosas que tú no conoces. Y el concursante Eleuterio era maestro del cole. Daba geografía, historia y dibujo. También era quien dirigía las obras de teatro del pueblo, un gran lector y viajero. Para mí fue mi maestro referencia. ¿Quién me iba a decir que aquel señor que concursaba en el 1, 2, 3 me iba a enseñar tanto en tiempos en los que muchos enseñaban gritando y pegando? Así lo digo. Eleuterio lo hacía convirtiendo cada clase en una película apasionante, en un gran guión perfecto en el que la geografía se convertía un poco en las localizaciones de las grandes historias de España y del mundo, ¿no? Qué bonito eso, Pepe, qué bonito. Has dicho que Eleuterio fue uno de tus referentes, pero ¿hubo más, Pepe? Sí, claro, estaba mi primo José Miguel, profesor de inglés, el primero que habló inglés en el pueblo. Ojo, el primero que se fue a Londres a perfeccionar el inglés, trabajando de camarero como podía. No hay rincón del mundo que no haya pisado, y así desde los años 70, cuando nadie viajaba. Pero José Miguel, el hijo de mi madrina, ha sido mi faro y lo sigue siendo. Me lleva como 20 años mayor que yo, pero es un hombre eternamente joven, porque eso de viajar rejuvenece. Eso está clarísimo. Y mi primo son los viajes, el cine, la literatura, el arte. Yo a mi primo le podría haber dicho aquella mítica frase del intelectual de Amanece que no es poco. Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Pepe Rubio, muchas gracias. A ti, hasta luego. Adiós. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Hoy en Diálogos de Cine, esa sección que recupera no solo los diálogos, sino cómo fueron doblados, cómo sonaban en los cines españoles. Nos declaramos, ¿cómo decirlo? Elio Castro, buenos días. Buenos días. Fervientemente marxistas sí. De los hermanos Marx. De los hermanos Marx, sí, porque mañana se cumplen 48 años de la muerte de Groucho Marx y nos ha parecido eso un buen motivo para recuperar una buena percha, ¿no? Ese pensamiento marxista. Fíjate que decías eso de soy marxista, pues eso es una frase que se escribía con pintadas en mayo del 68, ¿no? Soy marxista, tendencia Groucho, ¿no? Y algo de provocativo tenía, porque el humor de los hermanos Marx, de Harpo, Chico y de Groucho, pues era también una manera corrosiva de ver el mundo y de entenderlo. Me molestan esos matrimonios de pacotilla. Un hombre y una mujer eran lo suficiente para nuestras abuelas. Pero ¿quién va a casarse con su abuela? Nadie. Ni siquiera su abuelo. Piensen en la luna de miel. No permitiré que ninguna otra mujer intervenga en ella. Bueno, tal vez una o dos, pero ningún hombre. Puede que yo tampoco vaya. Los más conocidos eran Groucho, Harpo y Chico, pero
hay que decir que en total los hermanos Marx eran 6. Eran 6 y por lo menos 5 se dedicaron al mundo del espectáculo. Los más conocidos eran, por supuesto, Groucho, que bueno, se llamaba realmente Julius Henry, Chico, que se llamaba Leonard, y Harpo, que se llamaba Adolf. Era Chico el mayor, luego venía Harpo, detrás Groucho, y luego estaban Gumo y Cepo, que también intervinieron en algunas películas y trabajaron con el grupo, pero no llegaron a triunfar tanto. La vena artística le venía de sus padres, en concreto de su madre, porque por la familia de su madre eran cómicos ambulantes, había un tío que se dedicaba más al mundo del espectáculo, eran emigrantes, como digo, alemanes, y entonces empezaron a desarrollar ya su carrera artística, formaron un grupo desde muy jóvenes y, bueno, ese humor absurdo, radical, que nacía de la tradición judía y que se hizo muy popular en todo el país, y gracias a este éxito de actuar en todo el país en teatros, pudieron dar su salto al cine. ¿Quién tiene un gran bigote negro, fuma un gran cigarro negro y le sienta como 100 patadas? No me lo digas. ¿Tiene un gran bigote negro? ¿Fuma un gran cigarro negro? ¿Y le sienta como 100? Sí. ¿Y lleva gafas? Sí, así es, lo has adivinado. Solo por eso no te daré el cargo que iba a darte. ¿Qué cargo? Secretario de guerra. Muy bien, acepto. Es tuyo. El humor absurdo que decías antes. Desde entonces sus personajes quedaron plenamente definidos, pues todo el mundo recuerda a Groucho, que tenía ese aspecto inconfundible con su levita, su bigote, su puro... Por cierto, ¿lo del puro helio de dónde viene? Pues mira, ese es un viejo truco de comediante, ¿no? De teatral, que si en algún momento se quedaba en blanco, pues él llevaba el puro a la boca, le daba tiempo a pensar, se daba unos segundos. Se daba unos segundos también para pues crear ese ambiente un poco tenso, o se le ocurría algo diferente, ¿no? Y que matizaba, ¿no? Y bueno, los personajes, como tú dices, cada uno tenía sus características. Por ejemplo, Harpo, que hacía de mudo, pero podía sacar de su gabardina cualquier objeto por increíble que fuera. ¿Lo tienes todo? La pala, el hacha, la dinamita, las piñas. ¿Dónde está la linterna? No, eso es un pez. No quiero un pez, quiero una linterna. Oh, basta ya, estás loco. Eso es un frasco, no una linterna. Eso es una baraja. ¿Para qué quiero yo una baraja? Eso es para el flip. Eso es un aparato para el flip. ¿Qué es eso? Ah, es un chisme de esos, una flauta. Ah, eso es la linterna. Muy bien, así me gusta, muy bien. El arpa de Harpo, se llamaba Harpo precisamente porque tenía mucha afición a tocar el arpa, que le venía de la tradición de su abuela. Por cierto, que Harpo Marx tuvo muchísima relación con Salvador Dalí. ¿Ah, sí? Tuvieron proyectos juntos incluso para hacer alguna película. Dalí le regaló un arpa formada por púas, porque claro, Dalí pensaba que el humor de los hermanos Marx era plenamente surrealista como él, ¿no? Y por ejemplo, Chico, ¿no? Chico hacía eso de italiano, tenía ese pequeño sombrero, ese chaleco, y siempre tenía pinta de tramposo y liante. Caballeros, Ciccolini puede hablar como un idiota y tener aspecto de idiota, pero que eso no les engañe. Es realmente un idiota. Y siempre con ese apodo, Ciccolini. Ciccolini, sí. Eran 13 las películas que rodaron los hermanos Marx, algunas de ellas, pues, hay que decir que ya hacían, el otro día hablábamos de Hitchcock, como películas que por mucho tiempo que pasen, pues son obras maestras en el sentido que han abierto una escuela, una manera de contar. Yo creo que lo mismo ocurre con los hermanos Marx. ¿Cuáles vas a destacar hoy, Eli? Bueno, pues por supuesto, Una noche en la ópera. ¿Ha terminado ya la función? Aún no, señor. Faltan unos minutos. ¿No te dije que cortaras el paso? Si me descuido tengo que oír la ópera. Da una vuelta a la manzana lo más despacio que puedas. Está bien, caballero. Y nada de refunfuñar. Una noche en la ópera, que fue la sexta película y la primera que hicieron para un gran estudio como la Metro, y contiene, eso sí, algunos de los gags y diálogos más recordados de la filmografía de los Marx. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Bueno, se tiran 3 minutos y medio con la parte contratante de la segunda parte. Les queda solamente un papel al final para firmar eso, el contrato, ¿no? Pero es verdad que no caduca. Es una escena que hemos visto millones de veces, que forma parte incluso de la
en fin, de nuestro lenguaje habitual, y que por mucho que veas, pues no caduca, no se le va el efecto. Por ejemplo, esta otra tampoco. Camarero, diga, señor. Oye, esclavo, diga, ¿qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña. Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y 2 huevos fritos, 2 revueltos, 2 pasados por agua y 2 en tortillas. Y también 2 huevos duros. Y también 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3. Y bistec, uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado. Y también 2 huevos duros. Y también 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3. Y 8 pastelillos franceses. Y también 2 huevos duros. Y también 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3. Uno de ellos de oca. ¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Y también 2 huevos duros. Y también 2 huevos duros. No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más. Bueno, pues esa frase, esa escena de los huevos duros, o el famoso que a continuación, el camarote de los hermanos Marx, que ya se ha hecho también, como decías tú, una frase muy popular, expresión. Yo no sé si las nuevas generaciones la utilizan o no la utilizan. Yo creo que ¿no? sí, ¿no? Sí. Bueno, como si no, pero no sé si saben de dónde viene, ¿no? Bueno, si no llegan a través de la película, quizá llegan a través de un reel. Sí, ¿no? Que es también, manera también. Sí, es verdad. Sí. Vamos a escucharla. Vamos, Tomás. ¿Quién? Soy el plomero. Vengo a colgar la calefacción. ¿Puede usted empezar por el rubio ese? Despierta, Tomás, que vamos a comer. Si no fuera por Golding, no tendríamos este camarote. Sosténgalo un momento. ¿Quién? ¿Ha llamado a la manicura? No, pero adelante. No se me había ocurrido llamarla, pero ahora pienso que en un viaje como este no debe uno privarse de ninguna comodidad. Oiga, que es a mí a quien van a hacer las manos. Quita el zapato. ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjeme las cortas, porque aquí ya va faltando sitio. Es que podríamos haber estado minutos y minutos porque escuchando frases. No para gente de entrar en ese camarote, una chica buscando a su tía si está ahí en ese camarote. En fin. Otra escena famosa, Helios el más madera de los hermanos Marx en el oeste. ¡Traed madera! ¡Traed madera! Aquí los equipajes, estupendo, todos al fuego. ¡Ánimo, muchachos, que vamos a paso de tortuga! ¡Veo! ¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Es la guerra! ¡Traed madera! ¡Traed madera! Bueno, van destrozando todo el tren en el que van, con la madera para alimentar pues, la locomotora. Y la verdad es que yo siempre que veo una película de los hermanos Marx me pregunto, bueno, ¿y de qué va? O sea, ¿de qué trata? ¿No? Porque yo no, como una excusa para ir ofreciendo los gags, ¿no? Que tenían organizados. No hay nada más que ver eso, pues un pequeño argumento, ¿no? Hilo argumental, y luego las bromas y las chanzas y los gags de los hermanos Marx. Y hay que decir que además de los hermanos Marx, en casi todas esas películas aparece con un nombre u otro un cuarto personaje. Pero es que ¿me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La luna se bañaba en el Mediterráneo. Éramos jóvenes, alegres, inocentes. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. ¡Oh, Hildegarda! Me llamo Susana. Bueno, pues era la actriz Margaret Dumont, que siempre aparecía en las películas de los hermanos Marx haciendo de viuda, haciendo de mujer rica, y que siempre era el objeto de las bromas y de las proposiciones de Groucho Marx. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Oh, ha muerto. Seguro que solo utiliza eso como excusa. Estuve con él hasta el final. No me extraña que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo. Me dejó toda su fortuna. No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo. Oh, excelencia. Usted tampoco está mal. Esto es de otra de las grandes películas de los hermanos Marx, Sopa de Ganso, y siempre se ha dicho que Margaret Dumont, que trabajó con los hermanos Marx en el teatro, en espectáculos, pues rodó con ellos 7 películas, pero que no entendía muy bien el humor de los hermanos Marx, o no le hacía
del todo gracia. Y para Groucho lo más importante era eso, que siempre estaba allí y respondía perfectamente a sus gags, que muchas veces eran muy crueles. No sé si son muy actuales o no, pero la verdad es que favorecía que las escenas fueran mucho más cómicas. Como presidenta del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos? He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia. Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que he llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos. ¿Ves? Esta es la parte en la que efectivamente han envejecido mal. Han envejecido mal, sí. Son muy provocativos y muy a destiempo, ¿no? Sí. Fruto de una época, ¿no? Bueno, la última película que hicieron juntos fue Amor en Conserva en el año 49. Trabajarían luego por separado. Groucho también comenzó una carrera como humorista y presentador en la radio y en la televisión, y también publicó varios libros, ¿no? Como su autobiografía Groucho y yo o Memorias de un amante sarnoso. Falleció Chico en el año 61, Harpo en el 64 y, como hemos dicho, Groucho murió el 19 de agosto de 1977. Mañana será ese aniversario. Sigue vigente, dirías tú, Elio. Ahora escuchábamos este chiste, ¿no? Pero más allá de eso y con la pervivencia con la que se han mantenido, la vigencia que han demostrado tener algunos de sus gags, ¿ese tipo de humor, esa escuela, sigue vigente? Bueno, quizá no tan radicalmente como la de los hermanos Marx, pero yo diría que sí. Sobre todo ese, como decíamos antes, ese humor de la tradición judía todavía pervive en muchas novelas de muchos escritores y en muchos cómicos y guionistas que trabajan para la televisión y para el cine. En series, ¿no? También, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. En Seinfeld o en Friends, pues Sí. podemos ver muchos retazos así de los hermanos Marx en algunas películas, en el humor de Woody Allen, sobre todo en las primeras películas. Pero, por ejemplo, una serie reciente de estudio, ¿no? Yo creo que sí, que de estudio es una serie que bebe muchísimo de ese humor tradicional judío y de muchos gags de los hermanos Marx, estos líos personajes que entran, personajes que salen, cada uno con un problema, ¿no? Y yo te iba a traer como última escena, precisamente de Woody Allen, una escena de la película Hannah y sus hermanas, cuando Woody Allen pues está deprimido porque parece que va a tener pues un tumor cerebral y entonces está verdaderamente pasándolo mal, y entonces se mete en el cine y ve una película de los hermanos Marx que es Sopa de ganso. Vamos, Chicolini, quiero un informe detallado de su investigación. Está bien, se lo daré. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió, no estaba en casa. El martes fuimos al béisbol, pero nos engañó, no se presentó. El miércoles fue y nosotros le engañamos a él, no nos presentamos. El jueves fue por partida doble, nadie se presentó. El viernes llovió todo el día, no había partido y nos quedamos en casa escuchándolo por la radio. Entonces, ¿no siguieron a Firefly? Oh, sí, seguimos a Firefly, lo seguimos todo el día. ¿Pero qué día fue ese? El sabadete. No hemos fallado, ¿verdad, jefe? Dígame de una vez qué ocurrió el sábado. Algo increíble. Seguimos a ese hombre hasta un albergue que allí se encontró con una mujer casada. ¿Una mujer casada? Sí, creo que era su esposa. Firefly no está casado. ¿No? No. ¿Sabe lo que pienso? ¿Qué? Creo que nos equivocamos de hombre. Esto es sopa de ganso. Esto es sopa de ganso, ganso, sí. Y faltaba esa escena en lo que Sí. te digo, que Woody Allen entra en un cine y ve una escena de sopa de ganso y dice: son gente muy divertida, la vida merece la pena. Precisamente por esto, por reírse durante unos 2 horas, pues merece la pena vivir. La herencia y la vigencia de... Bueno, pues mira, ahora en verano, más allá de toda la oferta y el surtido que tenemos en todas las plataformas, una opción, siempre decimos, esta sección también es una invitación a recuperar algunos de los clásicos, sobre todo también por ver la vigencia y la escuela que han implicado, que han supuesto para muchos creadores después, ¿no? Ver cuánto hay del humor en el que vemos que consumimos actualmente que es heredado precisamente de aquel estilo, de aquellas películas. La semana que viene tenemos que pensar bien con qué cerramos el verano. Pues lo vamos a pensar, sí. A ver, queda una buena vuelta a eso. Sí. Yo, bueno, había pensado, tenía algunas ideas, o puede ser despedidas, grandes despedidas. Finales, estaba pensando, sí, o finales, que es nuestro final. Cines sí. de verano, qué películas se veían en los cines Sí, de verano. finales está muy bien, sí, ¿eh? finales. Vamos a darle una vuelta. Venga, vamos a dar una vuelta. Hasta el lunes que viene, Venga, Elio. adiós, Chao. adiós.
saben que en estos meses de verano, los lunes, nos dejamos acompañar por un grupo de futbolistas malditos que nos acerca Tony Padilla. Viajamos en el tiempo y en el espacio para conocer la vida de un grupo de deportistas que forjaron una leyenda por su vida fuera del terreno de juego y luego, claro, por sus goles. Y esta semana, hola Tony, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a explorar, si te parece, la vida de uno de los futbolistas más misteriosos y especiales. Decíamos antes a las 10 cuando hacíamos el cebo del magazine. ¿Tú qué música le pondrías a este futbolista? Yo creo que nos tenemos que ir para Rosario, Argentina, de la mano de la voz de uno de sus hijos más famosos. Pues el fútbol vendría a ser esto que canta Fito, dar alegría al corazón. Rosario es la tierra de Messi, de Bilardo, de Menotti, de Di María, de Mascherano, una tierra bendita de talento, aunque nuestro futbolista maldito de hoy es otro. Es ese que no triunfó en los campos, sí en los corazones, ese del que hay cierta leyenda, del que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie hemos visto, el Trinche Karlovic. Tony, ¿quién era el Trinche? Es un mito, es una leyenda, ¿no? Es un futbolista del que hasta hace poco no existía ninguna imagen en movimiento, existían fotos, entrevistas con el señor una vez jubilado, pero la gente hablaba de que lo habían visto jugar, pero no existía ningún vídeo hasta que apareció en una filmoteca un pedazo de imagen mal grabado de un partido y alguien dijo, este que está driblando aquí, medio pixelado, este es el Trinche, ¿no? Y se ve un señor haciendo un dribbling que está muy bien, ¿no? Pero lo impactante de este señor es que cuando tú hablas con jugadores que han sido profesionales y campeones del mundo y que jugaron contra él o con él, te dicen que por talento estaba a la altura de los grandes. Y cuando dicen los grandes, estamos hablando de nombres como Maradona o como Messi. Pero decir eso no es exagerar un poco. Sí, seguramente es exagerar. Esa es la gracia del Trinche, ¿no? Que en una época que estamos hiperconectados, en que en un segundo podemos ver partidos que se juegan en todos los sitios y paramos las imágenes en super slow motion y con toda la calidad, que aún en la segunda mitad del siglo XX haya nacido la leyenda de un futbolista en que todo lo que sabemos de él es por vía oral, tiene algo casi como de mágico, ¿no? Nos conecta con las leyendas populares, con el nacimiento de los mitos en Grecia, con los pueblos donde la gente contaba las cosas, ¿no? Y esa es la gracia del Trinche, ¿no? Que es un futbolista que todo lo que sabemos de él es por vía oral, porque él, de forma, sorprendente, eligió que su sitio eran los campos modestos y no los grandes. Poco como la Ilíada, pero en la historia del fútbol, ¿no? El mito oral. Vamos a ir al inicio. Toca presentar al Trinche, a Tomás Felipe Karlovic, su nombre, con un apellido de origen croata, criado en el barrio de Belgrano, siendo el último de 7 hermanos. Su padre se llamaba Mario, era un plomero, una familia humilde, y el niño, como otros, quería ser, Tony, futbolista, claro. Claro, Rosario, tierra bendita en esto del fútbol. Hay 2 grandes clubes, la gente lo sabe seguramente, Rosario Central y Newell's Old Boys. Ahí hay una frontera, no física, pero una frontera emocional, tú tienes que tomar partido y muy poca gente puede caminar por el medio. El Trinche caminaba por el medio porque pese a que probó en las categorías inferiores de Rosario Central y llegó a debutar, jugó 2 partidos amistosos, no se quedó porque el entrenador era muy moderno, era muy severo, quería disciplina, quería que los jugadores se entrenaran pues siguiendo unos métodos. Y el Trinche era un alma libre, era un verso libre, por tanto eligió marchar de Rosario Central y acabó jugando pues en clubes más modestos. Eso le permitió ser siempre bienvenido en los 2 lados de la ciudad, tanto en la gente de Newell's como en la gente de Rosario Central. Y podríamos decir que esta capacidad de unión fue precisamente porque, como nos cuenta el mismo Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en el 78 y mito en muchos clubes como el Valencia, según él, la magia del Trinche es que era muy vago. Realmente jugaba muy bien, lo que pasa creo que, no sé si decirte la palabra vagancia a la hora de entrenar, hizo de que quizás no llegara a lo más lejos que puede llegar un jugador, porque me dijeron que era muy vago para entrenar, y quien mejor lo conocía era el Loco Killer, pero que si él se hubiese dedicado como profesional, digamos así, como dice la palabra, a ser ese jugador de fútbol que fue, pero a otro nivel, yo creo que hubiese,
Yo no sé si jugaba tanto como Maradona o podía haber hecho tantas cosas como Diego, pero que iba a hacer ruido, eso poner en la firma. Es uno de los casos más interesantes el que tenemos hoy por esta leyenda, este boca a boca que antes decía Tony, la del Trinche. Y es curioso porque esto que está comentando aquí, nada más y nada menos que Mario Alberto Kempes, la falta de disciplina o bueno, el desinterés, digamos, como profesión, nos estamos encontrando que es como un denominador común en nuestra lista de jugadores malditos de este verano. La magia del Trinche, por tanto, sería fue contracultural, digamos, porque hablamos de un jugador que todos los profesionales que lo vieron decían que verlo jugar era maravilloso, pero a diferencia de otros jugadores malditos, no llegó a ganar muchas cosas, casi podríamos decir, Tony, que por pereza. Sí, casi que me sentía mal con algunos de los futbolistas malditos que hemos hecho este verano, porque muchos de ellos ganaron muchas cosas, pero también se destruyeron con una parte muy oscura por culpa del alcohol, en ocasiones la violencia, no supieron controlar su vida. Y por eso quería poner un poquito de luz, porque creo que el Trinche es luz, porque el Trinche no tenía problemas con el alcohol, no era una persona violenta, simplemente le gustaba dormir, le gustaba vivir relajado y conseguía no depender del dinero, no tenía una obsesión en ni ser famoso, no tenía una obsesión en ganar mucho dinero, no tenía una obsesión en estar rodeado de modelos, y eso hacía que fuese un muy buen tipo que no le gustaba entrenar, que no le gustaba la disciplina, pero que cuando se ponía la camiseta y entraba en un terreno de juego, como lo contaba él mismo en una de las entrevistas que dio, él quería ganar y sobre todo quería la pelota. La pelota para mí fue todo, ¿viste? Y la quería tener siempre yo, no se la prestaba a nadie. No la quería que nadie la toque, ¿viste? En el potrero te aprendes muchas cosas, que en la actualidad los chicos no la aprenden, porque ya no hay más potrero, ¿viste? Aprendes a poner la mano, a poner el cuerpo, hasta pelearte si querés, ¿viste? Se peleaban de mucho también. En los torneos también. Pero yo siempre quise jugar, pero tratar de jugar bien, o lo mejor que podía, pero pensando en ganar, Pues no me gusta perder a nada. Nada. Ganador en el sentido que entraba a la cancha a matarme para ganar. Expliquemos bien este concepto que él utiliza aquí, Tony, lo del potrero, porque es muy importante para entender el fútbol de Argentina. Sí. Mucha gente lo conoce, pero en caso de que no sea así, el potrero básicamente sería un campo de fútbol improvisado, un descampado sin césped, pues pueden haber piedras, puede ser una calle, puede ser un campo cerca de una población, donde el hecho de que no sea un terreno de juego estable, que puedan haber por el medio piedras y un agujero y una botella, hace que el futbolista, el chico, el niño que juega ahí, aprenda a ser muy técnico, muy competitivo. Entonces siempre se ha dicho que parte de la identidad del fútbol argentino viene del potrero, y que en esta época moderna los niños ya no aprenden a jugar en el potrero, sino que ya con 8 años os ponen un campo de césped artificial con entrenadores que lo controlan todo, y que se ha perdido esta figura del potrero que tanto le gustaba al Trinche. El fútbol de calle, ¿no? Y decimos muchas veces eso, que a veces la academia se ha ido llevando. Desde luego pues se juega un fútbol que es muy distinto, más profesional, pero que ha perdido esa cosa que se aprendía en la calle. Y es verdad que la figura del Trinche es conocida y su leyenda es un tema pues recurrente en las conversaciones de fútbol, pero quizá muchas personas que no sepan tanto del deporte o que no se hayan interesado por esta historia no lo conozcan, porque prácticamente hay que decir que no jugó en primera. No, él sobre todo la mayor parte de su carrera la juega en un equipo llamado Central Córdoba, de Rosario, de su ciudad, donde llega en 1972 cuando no ha encontrado sitio en Rosario Central, y en este equipo lo que consigue sobre todo es un ascenso de tercera a segunda, de primera C a primera B, como se dicen en Argentina, y estuvo jugando en segunda división muchos años. En momentos puntuales, empresarios, otros entrenadores, otros clubes lo intentaban pues llevar a clubes de ciudades como Mendoza o Santa Fe. Tuvo algunas aventuras, pero siempre acababa volviendo a este club que amó tanto, Central Córdoba, que es un club ahora de tercera división, que si vas a su campo está lleno de murales dedicados al Trinche. Estamos hablando de un jugador muy famoso, muy idolatrado, cuando en primera división solamente jugó un partido. Y la pregunta, Tony, entonces es, si es un jugador que apenas jugó en primer nivel, si es un jugador del que no había imágenes, del que después ya aparecieron aquellas imágenes, ¿por qué esta leyenda? ¿Por qué tanta gente en el fútbol argentino y luego incluso también aquí en España todo el mundo hablaba del Trinche? Si esto fuese mitología griega, ¿no? Tendríamos que ir a buscar pues la batalla, ¿no? El momento puntual de la guerra de Troya en que nace el mito del Trinche, ¿no? Y esto sería en verano de 1974. La selección argentina de fútbol se está preparando para cruzar el charco, venir para Europa, para jugar el Mundial que se hacía en Alemania, y se montó un amistoso de preparación con los mejores jugadores de equipos de Rosario contra la selección argentina.
había algunos jugadores de rosarinos jugando con la selección argentina, pero lo que se hizo es los mejores jugadores de Rosario que no estaban convocados para testear a los internacionales. Pillaron a 5 jugadores de Rosario Central, 5 jugadores de Newell's y el número 11, el Trinche, que estaba jugando en segunda con su Central Córdoba. Y al descanso, la selección de Rosario iba goleando a Argentina por 3-0, con un baile espectacular. El Trinche era imparable y se cuenta, dice la leyenda, que el seleccionador argentino entró al descanso, a la caseta, al vestuario de los entrenadores rosarinos y dijo: oiga, es casi una cuestión nacional, somos la selección argentina, estamos perdiendo, quiten al Trinche porque este señor nos está bailando y vamos a llegar bajos de moral al Mundial que no lo fue muy bien a la Argentina, por cierto. Fue tal el baile que le dio a la selección rosarina a la selección argentina cuando terminó el primer tiempo que el entrenador de la selección le pidieron por favor que lo sacara a Karlovich cuando terminó el primer tiempo, porque era una humillación de juego, el juego que tenía la selección rosarina y cómo sufría el equipo argentino. Karlovich salió, jugó un partido fenomenal, la selección rosarina le ganó 3-1 a la selección argentina y después la Argentina, con los grandes jugadores que tuvo, hizo una muy floja campaña en el Mundial de Alemania, ganó un partido de 6. Como lo contaba el periodista Alejandro Fabri, por tanto, organizan un partido para la preparación de la selección argentina de cara al Mundial de Alemania. El Trinche juega en el equipo rival, formado por jugadores de Rosario, y la selección nacional termina saliendo goleada. Así que ese partido supongo que es el que le abrió al Trinche muchas puertas. Correcto, y empezó a recibir ofertas para ir a jugar a Primera División. Él aceptó solamente la de Colón de Santa Fe porque no quedaba muy lejos de Rosario, no quiso ir a jugar a Buenos Aires. Se va a Colón, en el primer partido se lesiona y ya empieza a tener problemas con el entrenador, que le dice que se tiene que cuidar, que tiene que cuidar la masa muscular. Y no jugó más partidos, o sea, jugó solamente un partido en Primera División con Colón de Santa Fe y la gente pues se enfadó en ese club diciendo que el estilo de vida que tenía el Trinche pues no era el de un profesional, como lo cuenta el mismo Kempes. Él lo tomaba como un hobby, como algo que él sabía que lo hacía muy bien, pero que a lo mejor no respetaba las reglas del profesionalismo, que él era campechano, de un equipo a lo mejor pequeño que se sentía cómodo, esa obligación que puede tener un profesional de cuidarse, de levantarse temprano, de ir a entrenar, y todas esas cosas a lo mejor no le iban. Él se sentía muy a gusto así, y cada uno lo tiene que aceptar y tal y como era. Lastimosamente se pierde, como se pierde mucho por el camino, grandes jugadores. Sí, la leyenda no paró de crecer, en parte porque algunas de las personas que lo vieron jugar, pues por ejemplo era un tal Marcelo Bielsa, rosarino, que contaba en esas charlas de cafés y de fútbol que había un genio mal olvidado que era el Trinche, y se empieza a generar esta leyenda oral en que hay un momento clave, y eso es muy bonito, que incluso para muchos argentinos el momento en que redescubren la figura del Trinche es cuando hace unos 15 años los compañeros de Canal Plus de Informe Robinson decidieron que querían poner luz a toda la historia, viajan a Rosario y hicieron un documental maravilloso. Pero ¿cómo no seguir esta historia? La historia de un futbolista del que llegaron a decir que era tan bueno como Maradona, comparaban con Messi, del que no había imágenes, era una leyenda, claro que había que seguir la historia y eso efectivamente fue a sustanciarse en ese Informe Robinson, donde representantes de la provincia de Santa Fe como Valdano, Darío Grandinetti, alababan la figura del Trinche Karlovich, pero también referentes del fútbol argentino, por ejemplo, José Peckerman, César Luis Menotti. Su leyenda es un lugar común en Rosario, en toda la provincia de Santa Fe. Forma parte de la iconografía de la ciudad. Bueno, a mí me emocionó verlo a Karlovich, tengo un recuerdo imborrable. Parecía que la pelota lo llevaba a Karlovich. Sí, una pelota inteligente que disfruta de hacer las cosas artística y arrastra atrás a un futbolista. Pero esos jugadores líricos, esos jugadores que hoy no lo encuentran. Un poeta que, bueno, estaba cómodo jugando en ese segundo nivel, aunque casi lo más representativo de lo que supuso el Trinche para los rosarinos es lo que cuentan los rosarinos. Lo que hace Messi, lo que hizo Redondo, lo que hizo Maradona, él lo hacía, lo tenía instalado. Tenía habilidad con las zurdas, parar, hacer un buen caño. La jugada que hacía él, maravillosa. Y salió con un movimiento y un taco pasando la pelota por arriba de los tres rivales que, bueno. Era mejor que Diego Maradona, sin duda. ¿Cómo calzaba la pelota con el empeine? Taco, caño, todo. Los goles de volea que ha hecho. Es distinto a los demás. No, como él no hay. Que un argentino diga era mejor que Maradona, sin duda, lo que tuvo que ser eso. Hablamos de un jugador muy famoso en ese país, todo el mundo considera que
pudo triunfar a primer nivel, que sin embargo no quiso, una especie de genio perdido. Sí, Maradona, por cierto, lo quiso conocer al Trinche, cuando el Trinche ya no jugaba, pero lo quiso conocer. O sea, en ese sentido fue muy humilde Maradona para conocer ese hombre del que se decían tantas leyendas muy curiosas, ¿no? Menotti, por ejemplo, contaba una de que hay un día que le tienen que hacer una prueba para volver a primera división, arreglando un partido amistoso, el Trinche no aparece y cuando le preguntan por qué no apareció, él dice, no, es que estaba pescando en el río y han crecido las aguas y me he distraído, ¿no? O de un partido con su equipo en que llega tarde un balón, pone la pierna, hace una falta dura, el árbitro lo expulsa y como estaba jugando también, la gente empieza a buchear al colegiado diciendo no nos quites al Trinche porque si no nos vamos. O sea, y el árbitro pues dice, bueno, venga, te quito la roja, te pongo una amarilla porque cierto es que al final sin ti no hay partido, ¿no? O sea, o sea, hay tantas leyendas que como escuchamos en este documento, yo creo que en Argentina a veces, o en Uruguay o en Sudamérica consiguen a veces que el fútbol sea mejor hablado que jugado, porque tú escuchas cómo hablan del Trinche que ya te enamoras de él y no vamos a poder verlo nunca jugar porque pese a que dio entrevistas de veterano, él era muy modesto y siempre se quitaba importancia. Forma parte de la leyenda, ¿no? Y de que se haya construido este mito. Cuéntame cómo acaba la historia del Trinche, Tony. Acaba mal. El año 2020 si tú ibas a Rosario y te lo encontrabas cerca del campo de Central Córdoba siempre con una bicicleta, una persona muy modesta y se ve pues que un día hay un chico joven en una situación pues de precariedad le intentó robar la bicicleta y un forcejeo, sin más, no hay ni armas ni es un forcejeo por la bicicleta y el Trinche cae, ya tenía 60 años, se da un golpe en la cabeza y después de unos días pues en el hospital pues falleció. Ya les digo, uno de los extraños casos es verdad que el fútbol es capaz de generar mitos como ninguna otra cosa en el mundo, pero en este caso es una leyenda que deriva en esta pulsión boca a boca entre los argentinos, con esta pasión, con este argentino que llegaba a decir, bueno, más bueno que Maradona, y que ha llegado a nuestros días con la leyenda, hasta ahora sin imágenes, pero hace poco, como nos ha contado Tony, pues se pudo recuperar, mala, pero se pudo recuperar la imagen del Trinche Karlovic. Bueno, hasta aquí la parte amable, ya sabes que en esta penúltima edición de estos futbolistas malditos vamos a acabar como siempre, que es con el momento en que peor lo pasas y mejor lo pasamos los demás. Tony Padilla, que es el test, el reto. La tortura. En la tortura. Insistimos en que tú no tienes ni idea a lo que te vamos a someter. No. Vamos a por ello. Bueno, la semana pasada te jugaste el tipo eligiendo al mejor entrenador polémico. Sí. Os parecía muy fácil que te tuvieras que quedar solo con una opción, así que hoy no vas a tener que elegir a una sola persona. Vas a tener que elegir a dos. ¿Dos? Sí. Pone aquí Iñaki que es más fácil de lo que parece, a mí no me lo parece. Hoy tienes que elegir a la mejor pareja en el mundo del fútbol. Vale. La mejor pareja... no sentimental. Sí, bueno. La mejor pareja, ya sabes que esto no necesita definiciones. La mejor pareja en el mundo del fútbol. Vale, perfecto. Vamos a ello. Empezamos. ¿Los gemelos Derrick de Oliver y Benji o los hermanos Williams? ¡Wow, qué difícil! Mira, es que me voy a quedar con los hermanos Derrick porque es mi infancia. Vale, los hermanos Derrick... La catapulta infernal. La catapulta infernal, sí señor. Los hermanos Derrick o Son y Harry Kane. Los hermanos Derrick. Los hermanos Derrick, de dibujos animados, o Ruud Gullit y Marco Van Basten. Uy, me los amas. Gullit y Van Basten. Vale. Gullit y Van Basten o Bergkamp y Thierry Henry. Bergkamp y Henry. Bergkamp y Henry o Cristiano y Benzema. Cristiano y Benzema. Bueno, hoy te estoy convenciendo en todas. Sí. Cristiano y Benzema. Buah, es que claro. O Paolo Maldini y Franco Baresi. Paolo Maldini y Franco Baresi. Es que te estaba viendo venir. Una veleta. Maldini y Baresi o Pelé y Garrincha. Pelé y Garrincha. A ver esta. Pelé y Garrincha o Leo Messi y Luis Suárez. ¡Buah! Pelé y Garrincha. Yo también hubiera dicho Pelé y Garrincha. No por Messi, sino por la pareja de Messi. Pero bueno. Lo siento por Suárez, pero... Pelé y Garrincha o Toni Kroos y Luka Modric. Pelé y Garrincha. Bueno, vamos a la final. Pelé y Garrincha o Xavi y Iniesta. Dios mío. Ay. Te entiendo, pero te quedan 10 segundos. Vale, hay que mojarse. Pelé y Garrincha o Xavi e Iniesta. Pelé y Garrincha. ¿De verdad? Sí. Tony Padilla, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene. Un abrazo fuerte. Chao. Adiós. New friends and new places to see, with blue skies ahead. There's no turning back, even while we sleep. Temazo este, ¿eh? Muy Lo bien. iba a decir. ¿Quién lo has cogido? Ni Silvi. ¿Has sido tú? Yo. Yo. Ah, sí. Yo. Muy bien, sí. Como ha dicho temazo, ¿no? Yo, Si no, sí, he sido yo. Bueno. No me voy a comer ni comas ni nada, tendré que hacer algo. Muy bien, además las comas hoy están muy bien puestas, signos de interrogación al principio, al final, sus tildes. ¡Qué gusto de guión! Me da miedo hasta pronunciarlo, Silvia, fíjate. Bueno, sí que voy a leerlo. ¿Con qué empezamos la semana? ¿Qué me vais a contar hoy? Venga, Dale, empiezo yo. venga. Venga, chicos. Bueno, ya sabéis que... Más serio sugerente, es verdad. Sí, Sí. te ha quedado bonito, te ha quedado bonito, te ha quedado bonito. Oye, Nos que llama nada, Pascual de Madrid. que mira, que me voy de vacaciones en 5 días. Ya quitemos ya, pongamos 4, ¿no? Lo Sí, que me queda. efectivamente, hoy ya está. Y pasado. cada vez que nos tenemos que ir de vacaciones, pues siempre toca hacer el relevo, ¿no? En este caso, el relevo, mi herencia, es para Severino Donate. Hermano para más señas. Hermano para más ellas, entonces él se queda con notas al embajador, con Qué bonita sección, esa sección es muy Silviana bonita. Anclares, Estoy agradecidísimo Galiza. de haberla heredado. Sí. Pero cuando se lo dije, no por quedarse con esa sección, le dije, oye, te voy a meter en el grupo que tengo con ellas y te voy a hacer administrador del grupo. Y entonces me dijo, ¿pero qué haces? Y el cielo empezó a nublarse en la cabeza de Severino. Como si todo el peso del universo se le hubiera echado a sus espaldas. Es que para mí es así. O sea, es que lo de ser Que administrador... esto no es como ser presidente de una comunidad. Claro, pero me encanta que también lo he sido. A mí lo que me hace mucha gracia es que dice, se echan las manos a la cabeza para un grupo en el que hay 3 personas, las otras 2 son las colaboradoras. Encantadoras personas, por tanto, además. no va a haber que meter nunca a nadie más, probablemente, en ese grupo. No, va a de tener, hecho, no va a tener que hacer ninguna labor como Ese grupo administrador. está a punto de autodestruirse. Claro. Total. Pero bueno, Me queda un telediario. no sé, para mí es mucha responsabilidad. Pero que- ya formar parte de un grupo de WhatsApp, ya para mí, o sea, yo no he sido de ningún grupo por voluntad propia. Y O sea, tú en los grupos en los que estás porque te meten a la fuerza, eres de participar más bien poco. lo intento. ¿Alguna vez has creado un grupo de WhatsApp? No. No. Nunca. Por eso no he sido Qué nunca un barbaridad. administrador de ningún Pero grupo. eso es terrible. Siempre he sido puesto ahí. Pero ni en tu Como por el familia ni nada. ayuntamiento. Como un añadido, como los garbanzos del cocido. Ay, qué rico un cocido. Pero, por ejemplo, el grupo de los Donate estás. Sí, pero es ese que no hay tenía un ni grupo que también es de 3 personas, pero no sé quién lo hizo. Yo, a mí no me mires, sería tu hermana. No lo sé. Pero es Desde que- luego tu administrador no eres. No, yo aparezco en los grupos. O sea, yo de repente descubro que estoy en. ¿Te meten grupos, en sitios? Pero nada más. Ya, como pues aquí mira, los del trabajo. Pero como administrador tendrías que meter una foto de grupo, cambiar el nombre de vez en este es muy cuando. buen tema, Pascu. Es decir, ¿qué obligaciones comprometen al administrador de un grupo de WhatsApp? Pues mira, tendría que poner una Espera, que toma foto de apuntes, grupo. espera. Efectivamente, sí. Yo creo que una foto de grupo, ¿sabes? Pero ya está, ¿no? No sé si hay foto de grupo, yo creo que no. Mirar, yo. Hombre, yo creo que tu presidencia, Pascu, tu presidencia del nuevo grupo debería Espera, a ver, caracterizarse porque pongas una buena foto. Voy a mirar, a ver. Pero ya está, ya no puede hacer nada más. El Bueno, administrador. ahora echar a nombre. gente. No, sí, hay Y fotos. silenciar a Hay gente, fotografías y Entonces ya está. del embajador británico. ¿Puedes silenciar? Sí. El administrador puede silenciar, silenciar a a todo el un... grupo. Esto lo he descubierto Sí. yo antes hablando con ella, que me parece una opción maravillosa para ser administrador de grupo, porque hay veces que la gente se pone... Pero espera. Es decir, Pero- si estamos todos los del verano en un grupo, ¿no? Sí. Y que sé que tenéis unos sin mí para No, rajar. no, para nada. Bueno, no pasa res. ¿El administrador puede censurar a esa persona? Es decir, ¿yo puedo sancionar a Severino 2 días sin intervenir? Sí. Ay, usted no lo Y sabía. amigas lo hacen. Pero para no apretar tanto, dicen, tú hoy no hablas, pum. Pero bueno, pero eso- Y un día una amiga dijo, ahora os voy a silenciar a todas. Y nosotros lo que hicimos fue crear otro grupo Hombre, sin ella y decir, ahora la que vamos a hablar vamos a ser nosotras y tú no, flamenca. Pero yo esto no lo sabía, que el Toma ya. administrador Flamenca. puede aplicar... Flamenca, es que me Escucha, encanta. ¿y cómo voy a silenciar yo a Olga Biza y a Silvia Ah, pues esto dependerá de... Bueno, No si las sé. silencias a las 2 te quedas tú solo, Claro. sois 3. Hay que hacer un guión Y forman también. un grupo ellas. Eso Es es. que- No, pero ser administrador de grupo conlleva una gran responsabilidad. Es mucho poder porque la gente te dice de meter a las personas, tienes que añadirlas Eso a tu es lista de horrible. contactos, que eso es un rollo. Y la que menos cantidad de mal. veces que en lugar de añadir a contactos mandas el contacto.
Esto lo he hecho yo muchísimo. Pero bueno, si no sabes utilizar WhatsApp, sí. Bueno, a ver, me confundo, porque yo he administrado madres de colegio. Es que justo iba ahí, en los grupos de padres y madres del cole. Sí. Atrévete tú a silenciar a un padre un día. Te Madre caerá mía. el pulpo ahí, Eso es la Tercera Guerra Mundial. Atrévete a respirar. Porque es que básicamente... ¿Cómo vas a silenciar cuando uno se lesiona y entonces todo el mundo empieza que se recupere, Juan, que se recupere? ¿Cómo vas a silenciar esa cascada de solidaridad? Feliz cumpleaños. Alguien se ha llevado una sudadera y luego hay que decir, por favor, que solo conteste el que se haya llevado la sudadera. Yo no la tengo, el mío yo no no la tiene. Madre mía, no, si es que los grupos de... Aunque ahora ya hay una democratización total porque todo el mundo puede ser administrador de grupo. Sí. De hecho, he visto que él me ha puesto de administrador, pero él sigue de administrador. Sí, pero claro, yo no va a huir. Pero seguirá. Yo quiero manejar los hilos a la sombra. O sea, no, que no me ha cedido en realidad. Es una codirección. Porque no me he salido, administración. Me he salido del grupo por si acaso. Claro, te la va a ceder. pasado mañana se sale del grupo. Te va a dar unas semanas de orientación. Él es el tutor real. No, pero tú no te salgas. Bueno, sí, hay de apoyo moral para Sebe, que si no se le... Que si no la sección no sale. Se le cae el mundo encima. Oye, hoy solo tenemos una promo esperando para el final del programa y es un anuncio y es el del Máster del País, que tanto nos gusta. Y sabéis que, como cada vez que hay el anuncio del Máster del País, que es un máster que recomendamos fuertemente, tenéis que decidir si es Rubén o Manuel. El personaje que va. Yo voy con Rubén. Venga, yo con Manuel. Yo creo que Rubén también, que hace tiempo que Hombre, no lo yo voy oigo. con nuestro Rubén porque es nuestro y nos pertenece. No sé de qué estáis hablando. Sí, pues tienes que decir Rubén o Manuel. Tienes Rubén que o decir. Manuel, Sebe, di. Manuel Manuel, a ver. Hola, soy Manuel Reyes y estoy cursando el máster de periodismo UAM El País. Aprende periodismo haciéndolo. Ya puedes apuntarte para formar parte de la 40 promoción en escuela.elpaís.com. El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de septiembre. Ganó Manuel, que nos encanta, Manuel. He ganado yo. Sí, has ganado tú como administrador, pero por eso eres el administrador, ¿te das cuenta? Es que nada es azaroso, Severino. Aunque tiene Manuel que entender que nuestro corazoncito está con Rubén. Sí, yo lo he hecho por el nombre nada más. Ya está, sí. En la despedida hoy... Malagueña salerosa, besa tu labio quisiera, besa tu labio quisiera, malagueña salerosa. Y decir de niña hermosa, eres linda y hechicera. ¿Os acordáis del día que hicimos el programa en el Prado y vino a actuar allí Guitarrica de la Fuente? ¡Qué maravilla! ¿Cómo olvidarlo? Sí. Pues hoy nos vamos a despedir con Guitarrica de la Fuente, que siempre es bien y además nos convoca los buenos deseos. Ojalá que mañana, cuando empecemos este programa, podamos ya contarles mejores noticias en los territorios que tan mal lo están pasando desde hace ya tantísimos días. Chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, adiós. A cambio de mi pobreza, malagueña salerosa. Con este malagueña salerosa cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy, que ha tenido a Borja González en la técnica y a Rafa Yuste en la realización. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Tu labio quisiera, malagueña salerosa, y decir... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.